Ya saben que los viernes, además de ser un fin de semana, de tratar de pasarla bien, de convivir familiarmente, pues nos gusta también nuestro intelecto darle un poco de sabiduría, señor Olea, Así es. y un poco de Alimentar el conocimiento. espíritu, dice. Alimentar el espíritu, claro que sí. Y para ello, nuestro amigo, nuestro historiador, el doctor Joaquín Robles Linares, se encuentra con nosotros. Y bueno, pues el tema de ahora es un tema sabroso, ¿eh? Es un tema de polendas, es un tema de estilos, es un tema de personalidad, ¿eh? Lo que ha sucedido con los informes presidenciales a lo largo de la historia. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, y bien dices, fíjate que es un tema de formas, es un tema también que se compone de rituales que han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo y tienen una larga historia y algo muy importante, una profunda o una arraigada tradición en la política mexicana. Fíjense que los informes, como los conocemos, empiezan o se obligan por ley desde 1917 con Venustiano Carranza. El siglo XIX y previo a esto, o lo que siguió, lo que es el siglo XIX, principios del XX, no había esta costumbre por los informes, ni estaban metódicamente regulados como lo hizo Carranza en la Constitución del 17. Sin embargo, el primero que cumple con la formalidad y con todo este ritual y que inicia con este largo periodo que terminará en 1998 es Álvaro Obregón. Y a diferencia de lo que muchos suponíamos o pensábamos o vimos, porque a mí me tocaron las interpelaciones aquellas en la época de Miguel de la Madrid. Bueno, fíjense que el primero en interpelar a un presidente fue precisamente en el cuatrienio de Obregón. ¿A poco? Al presentar, sí, al presentar su último informe, había un diputado muy famoso en la historia, originario de San Luis Potosí, Prieto Lauren se apellida, y le reclamó a Obregón, lo interpeló en su cuarto y último informe, reclamándole haber dejado en la candidatura a Plutarco Elías Calles. Y curiosamente, esto se repite el último informe de Calles. Un diputado obregonista, hay que recordar que Obregón había sido asesinado, y un diputado obregonista, Aurelio Manrique, también muy famoso, se levantó de su curul y fustigó a Calles, y no nomás eso, lo llamó farsante. Sí. Y terminó su intervención o su interpelación gritando vivas a Obregón. Esto sucedió cuando inicia esta ceremonia de los informes. Y algo también que revisé y sorprende, el último informe de Abelardo L. Rodríguez en 1934, entre el ceremonial, el informe y la contestación del informe, que no era interpelación, era una contestación. No, la contestación del informe ya formal, con los ánimos tranquilos y del mismo partido y todo, ya existía el PNR. Bueno, duró casi 8 horas. La contestación. No, el informe con la contestación. O sea, todo el rito duró 8 horas, casi 8 horas. Cuando yo suponía que el más largo había sido el de Echeverría, que duró 6 horas. 6 pues horas. Oye, Joaquín, y en esas interpelaciones de esa época que yo la verdad no conocía, en esa época, en esos tiempos, los legisladores, llámense diputados, ¿andaban armados? Sí, mira, era historia conocida y muy notable que cuando tú ya ganabas la elección, ibas y te presentabas a la Cámara de Diputados, lo primero que te entregaban era tu credencial. Tu charola. Un portafolio para tu diputado y una 45 reglamentaria. ¡Qué barbaridad! O sea, tenías tu pistola que te daban como diputado. ¿Y el fuero? No fueron una,
muchas veces hubo balazos en las cámaras. Si Sí, ustedes, sí, sí. si ustedes vieron lo reciente No, de no es Noroña, nada, ¿no? No es nada. Miguelito, hombre, no, Tecata minuta. no, en aquel, bueno, en la Cámara de Diputados hubo hasta un suicidio. El diputado, no era un informe, en una intervención, esto es aparte del relato de los informes, un diputado por Oaxaca de apellido Mixueiro, en la discusión se subió a la tribuna, empezó el alegato y palabras más, palabras menos, para acompañar su alegato, sacó una pistola y se dio un balazo en la cabeza. Qué barbaridad. Y ahí murió. Y te estoy hablando, esto fue en los años 40. Entonces, ese era el ambiente, ese era el escenario precisamente donde convivían estos personajes y además, déjenme decirles algo, enfrentarse, interpelar a Obregón o a Plutarco Elías Calles, pues necesitas... No era cualquier cosa, claro. No era cualquier cosa. Bueno, después entra el ceremonial, se va ajustando, van creciendo también la institucionalización precisamente del informe, hasta que un sonorense también ya le contesta el informe, ya se usaba contestar el informe, y en fin, había un cierto acuerdo. Bueno, el diputado Herminio Ahumada, al contestarle el informe al general Manuel Ávila Camacho, pues todo el mundo esperaba pues que el informe fuera de acuerdo y en función de lo que Ávila Camacho había explicado. Bueno, este personaje que ustedes tienen aquí, que además era muy reconocido por su gran preparación y además un atleta, había ido a la Olimpiada del 24 a París, le contesta a Ávila Camacho y le reclama la falta de democracia y lo acusa de precisamente estar en contubernio con las fuerzas más retardatarias del país, como las organizaciones obreras, en fin. Imagínense este personaje cuando bajó de la tribuna, ahí está contestando el informe, cuando bajó de la tribuna, pues se le vinieron encima a los diputados queriéndolo matar, precisamente a los diputados que él había acusado. Sin embargo, hay que reconocer la valentía también, el arrojo y en este caso la grandeza de Manuel Ávila Camacho, que lo protegió. A pesar de que pues, le había echado a perder el informe, lo protegió y no pasó a mayores y todo quedó pues en una anécdota precisamente de este diputado y también una primera escisión, si ustedes quieren, de aquel bloque revolucionario que había conquistado el poder y que había fundado un partido. Con el paso de los años, este informe también va creciendo, el ceremonial se va afinando. El primero que se televisa es el de Miguel Alemán, ya era un acontecimiento, se televisa, de ahí nacen las grandes cadenas de televisión, o la principal cadena de televisión, tiene como origen su primera transmisión importante el informe de Miguel Alemán. Para años después, quizá uno de los casos que ya nos tocó vivir a nosotros, pues fue el de Echeverría. Nomás les doy un dato para que vean ustedes la especie de compulsión que tenía Echeverría por tener ese protagonismo incansable. En el tercer informe de gobierno, el presidente Echeverría saludó de mano a 3,000 personas. Hilario narra muy bien el besamanos. El besamanos, pues. ¿En qué consistía y cómo se daba el saludo? Sí, claro. Bueno, este besamanos de Echeverría está consignado, está comprobado. Fueron varias horas, obviamente. El besamanos más intenso en la historia política del país. Le dio la mano y recibí la felicitación personalmente de 3,000 personas. ¿Cómo le quedaría la mano? Pues no tengo idea. No, calla boca. Y además, este besamanos, ya para entonces el ritual, si ustedes se acuerdan, comenzaba desde temprano, con las cámaras y micrófonos de las cadenas nacionales unidas en el desayuno de la familia del presidente. Entrevistaban a la señora, a los niños, al presidente, a los funcionarios. En Los Pinos, en el Paseo de los Pinos. Hasta le preguntaban hasta qué había desayunado. Veías
veías a los personajes. Luego después de aquí, acuérdense que se subía un carro, se iba de Los Pinos rumbo a la Cámara de Diputados, pero iba escoltado por los cadetes del Colegio Militar, imitando la marcha de Madero y haciendo énfasis en la lealtad del ejército y precisamente a este personaje hasta llegar a la Cámara de Diputados. Entonces se había formado una comisión de recepción donde todo el mundo se peleaba por aparecer en primer lugar, Era darle la bienvenida al presidente, para ir a recibir al presidente, claro. Para ir a recibirlo, y además lo acompañaban hasta el presidio. En el presidio lo esperaba otra comisión, ahí estaban los poderes, estaban también pues todas las cúpulas importantes del país, y empezaba el ceremonial, obviamente, con el himno nacional, y después empezaba una sucesión, pues, o un relato larguísimo. Nada más quiero hacer constancia. Te saltaste esa parte, Joaquín, en donde salían de Los Pinos en un carro muchas veces descapotado. Sí, eso es lo que y dice. pasaban ahí, ¿qué será? La avenida, no sé si 5 de Mayo, ¿cuál sería? Y los confetis, y se perdían los carros, se perdía quien iba ahí, que era parte de una estrategia de seguridad. Sí, efectivamente. Adorado el presidente, ¿no? Sí. No, era una imagen así, pues, ¿qué le diré? Como santo laico que había que adorarlo, pero además hay un detalle. Sí. Hay un detalle. Acuérdense que Echeverría, y hasta la mitad de López Portillo y todavía antes, el informe era en lo que hoy es la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, porque hasta San Lázaro lo inaugura López Portillo. Con pues, San Lázaro es un edificio enorme. No sé si lo han visto en alguna ocasión. Es gigantesco. Sí, claro. Precisamente teniendo concordancia con aquella presidencia majestuosa de López Portillo, pues hicieron una Cámara de Diputados también majestuosa, con un frontispicio de metal, de cobre, en fin. Ahí empieza López Portillo igual, en lo que era la antigua Cámara de Diputados, y termina en la nueva Cámara de Diputados, donde hoy estamos acostumbrados a ver, o estábamos acostumbrados a ver los informes, ya no existen. Pero ahí, en esta Cámara nueva, fue aquel informe famoso donde él lloró. Lloró por los pobres. Por los marginados, los pobres. Y pidió perdón a los mexicanos. Pidió perdón a los mexicanos después de la debacle económica en la que los había sumido. Y también, ahí acuérdense que nacionalizó la banca. Así es, sí. Y ahí se levantan todos a aplaudir, ¿no? Como si hubiera sido la gran cosa. Sí, le aplaudieron minutos. Todos aplaudiendo, todos. O sea, eso fue como el clímax de esas ceremonias fastuosas que habían iniciado en 1920, ya con el arribo de Obregón, y ya para entonces se había transformado en lo que era pues un paseo imperial por la ciudad, y además con un escenario que se había construido especialmente para establecer el día del presidente, porque no era el informe en sí, nadie se acordaba de las cifras ni nada. No, el informe tenía que ver con el día del presidente, empezaba desde temprano y terminaba, como bien dice Hilario, con el besamanos que también en el caso de López Portillo fue muy extenso, no tan intenso como el de Echeverría, pero sí tuvo sus características importantes. Joaquín, una de las notas que se daban dentro de lo que era un informe era cuántas veces interrumpieron al presidente para aplaudirlo. Los aplausos. 28, 30, 60, o sea, como si el que 50, aplaudiera más. Sí. El promedio eran 50 veces. Terrible. Sí, lo recuerdo. Y acuérdense que el último informe, el sexto informe, ya era el traspaso de poderes, y además asistían embajadores, presidentes, en fin. Y eso ya fue muy notorio ya en la época de Salinas de Gortari, porque en ese traspaso de poder de Miguel de la Madrid, que había sido ya interpelado en 1900, en el periodo de él, creo que fue por el Cárdenas, ¿no? Y Muñoz Ledo, ¿verdad? Muñoz Ledo también lo interpela, y lo interpelan varias veces en su ejercicio del informe, pero ya con Salinas
queda legitimado en este informe, al menos por la izquierda internacional, porque Fidel Castro asiste. No sé si se acuerdan ustedes que al inicio del periodo de Salinas, Fidel Castro asiste y Salinas logra quitarle las banderas a precisamente aquella izquierda contestataria que había interpelado y había puesto en duda su triunfo con Cuauhtémoc Cárdenas. Con Salinas continúan las interpelaciones, los gritos, vienen las imágenes aquellas de Fox vestido, creo que era Fox vestido con una máscara de coche. De cerdo, ¿no? Sí, de cerdo. Sí, una máscara de coche, sí. Una máscara de cerdo, en fin, y otras cosas, hasta que llega Ernesto Zedillo y en 1998 elimina el informe, lo que conocimos como informe, y entonces quita la obligación y ya a partir de este ejercicio de Zedillo, ya para el año 2000, Fox intenta hacerlo y el último informe de Fox, si ustedes se acuerdan, simple y sencillamente le impiden pasar a la Cámara de Diputados, se suspende el informe y se regresa y da el informe, lo lee desde otra parte. Esto fue consecuencia precisamente de cómo se había distorsionado esto, y aquel día del presidente se elimina por completo y vivimos ya una etapa totalmente distinta. De 1920 hasta 1928 el informe lo obligaba precisamente la Constitución, después queda totalmente desfigurado, desaparecido. Hoy es otra cosa. Yo veo que pues, lo atienden los medios ahí ese día, pero no queda constancia y la dan el informe entre sus amigos, entre sus cercanos. Los puros funcionarios, amigos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Palacio Nacional. Sí, y en Palacio Nacional. Acuérdate que López Obrador impuso la moda de dar un informe de gobierno cada 2 meses. Sí, esa es otra. También López Obrador alteró de tal manera el informe, pues que dio como 12 o 15 en su sexenio, y además pues completamente desfigurado a lo que era el ceremonial real del informe, como aquel día del presidente y aquel ajuste de cuentas de un ejercicio de gobierno, porque hay algo muy importante. Uno era el mensaje político, pero otro eran las cifras que se entregaban también a la Cámara de Diputados. Oye, y ahora la señora, la presidenta, lo que está ya haciendo un cambio también, ella va a rendir su discurso de informe en Palacio de Gobierno Nacional, y en octubre, cuando cumple el año, ya como presidenta, lo va a hacer en Zócalo. O sea, sí, eso es una costumbre muy obradorista, ¿verdad? De hacerlo en el Zócalo, a mano alzada, no tiene ninguna trascendencia. O sea, acarreados es un asunto de imagen personal y además lo que ellos entienden como baño de pueblo. Sin embargo, hay que recordar también que estos ceremoniales que venían desde la postrevolución también pasaron en los estados. Así y en los estados vivimos también esos informes, quizá no tan grandilocuentes, pero en chiquito. Pero sí un reflejo, Joaquín, sí. Sí, se veía, ¿no? Totalmente. Sí, es más, el gobernador en turno. Hasta la fecha, Joaquín. Es precisamente, me ganaste lo que iba a decir, porque hasta la fecha, en los y estados, en este sexenio, hasta la fecha, sí. Aquí se sigue haciendo y pareciera que estamos en aquella época, y el informe que se rinde ahorita, actualmente, en este estado, se parece mucho a las formas aquellas echeverristas y López Portillistas del gran boato, el informe, la contestación, los aplausos y la cadena de radio enlazada para escuchar pues todo el mensaje político. Joaquín, pues muchísimas gracias, Joaquín. Queda clarísimo y la historia nos hace revivir muchos tiempos que, digo, afortunadamente a nosotros nos tocaron vivirlos directamente. Incluso como reporteros. Luego una época en esos informes en que la violencia empezó a aflorar en las calles, y cuando los presidentes iban circulando, veías a los maestros, veías a los petroleros, veías a organismos sindicales muy poderosos haciendo sus desmanes, obviamente, pues para sacar algún beneficio. No, y existía algo que pues, desapareció, que era el Estado Mayor Presidencial, que era la guardia que cuidaba a los presidentes. Iban corriendo a la par
junto con el carro, en sí, fin, sí. era un espectáculo en muchos show, sentidos. es cierto. Joaquín, muchísimas gracias, buen fin de semana y tu columna del domingo. Ahí platicaremos precisamente de la importancia de las instituciones que han ido desapareciendo en este sexenio. Muy bien, Órale. gracias. Doctor Joaquín Robles Muchas Linares, gracias. historiador de cabecera de Grupo Entre Todos.